La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús de su servidor Nectalí Marulanda y de mi hija Besualicet Marulanda, que hoy me acompaña. Les invito y se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. ¿Existen realmente las sirenas? ¿Es cierto que viven en los océanos y que todas son realmente bellas? Este es un aspecto importante que debemos conocer. Fíjense, cuando nos referimos a ciertos personajes o animales míticos de ideas ancestrales que han llegado a formar parte de nuestra cultura en nuestro diario vivir, nos preguntamos, ¿realmente existen estos seres? Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de Kraken, del dragón, del centauro, de la sirena, del hombre lobo, del minotauro, del unicornio, de la gorgona o de las hadas? Y la pregunta se repite, ¿realmente existen? ¿Sabes? Todo esto solo es producto de una leyenda mitológica. No existe. Sin embargo, mucha gente cree que sí existe. Y de esto es lo que analizaremos. Entremos entonces al tema. Muchas personas tienen el concepto que las sirenas existen y las imaginan mitad mujer y mitad pez, que viven bajo el agua y se caracterizan por poseer una belleza deslumbrante y un carácter encantador y seductor. Y esto es una completa falacia. Esto altera los límites de la razón, pues no existe una relación híbrida del humano con un pez. No, es inconsecuente y va más allá de todo lo concebible. Ahora, ¿hago mal en recrearme en estos seres mitológicos? No, no haces mal si estás convencido que solo es un concepto mítico ancestral. Cuando, por ejemplo, Cristóbal Colón aseguró en uno de sus viajes haber visto sirenas, más tarde comentó que su apariencia no era lo que pensaba, ya que lo descubrió como un pez deforme y tosco, pues lo que vio realmente fueron unos manatí. Las sirenas, como las muestran, no existen, pero forman parte de un mundo ilusorio y creativo que entretiene y agrada a las personas. Fíjense. Los seres híbridos pueblan los mitos, las imágenes en piedra, bronce y cerámica de la Grecia antigua. Son seres fantásticos, monstruos liminales y ambiguos que configuran un espacio simbólico en el ámbito de lo ilusorio, de lo inesperado, de las fuerzas digregatorias de la vida y de la muerte. Son seres cuya naturaleza híbrida traspasa los límites de la normalidad y abre las fronteras del mundo en su realidad cotidiana y nos transporta a las regiones limítrofes de la existencia, donde las normas se invierten, las barreras se rompen y el hombre entra en comunión con lo imaginario. Y de todas estas ilusohistorias sacaron estas fantasías, como las hermosas sirenas castañas, pelirrojas, pelinegras y rubias, cantando expresivas canciones que hacían que los marineros estrellaran sus barcos contra las rocas y se hundieran. Por ejemplo, la ciudad de Varsovia en Polonia
tiene una leyenda de una sirena que se considera la protectora de la ciudad y hay una enorme estatua de ella ahí. E incluso aparece en el escudo de armas de la ciudad. Muchos castillos en Europa también tienen símbolos de sirenas para demostrar el poder real y la riqueza, incluso en países oceanos como Austria. No importa cuáles sean las razones, la gente todavía ama a las sirenas y pueden comprar en las jugueterías muñecas de sirena, libros para colorear y disfraces. Las encontrarás en banderas, monedas, clichés, escudos, marcas y también en alimentos, sardinas, bebidas y hasta en el café de Starbucks. En algunos acuarios y parques acuáticos, las personas reales actúan como sirenas y tienen que practicar, contener la respiración y mantener los ojos abiertos bajo el agua durante mucho tiempo. Incluso hay una marca de algodón de azúcar llamada Mermaid Facts, que a las sirenas se les describe como dulces y esponjosas. El relato más antiguo que se tiene de las sirenas es el de la diosa siria Atargatis, cerca del año 1000 de nuestra era, y su imagen se mezcló con otras deidades como Selkies, del folclore irlandés, las Merrow, que podían cambiar de tamaño, la melusina celta, con 2 colas de pescado, la sirenita Hans de Christian Andersen, la tlanchana como el espíritu del río, la Nigya de Japón y otras. Aunque las sirenas no son reales, pueden alimentar la imaginación y creatividad de millones y millones de personas en el mundo. Entonces concluyo. Si vemos la formación de una sirena, la biología pone en serias complicaciones su existencia en todos sus sistemas. Fíjense. Si su mitad inferior es de un pez, sería imposible que sus funciones orgánicas estuvieran en armonía con la otra mitad humano-mamífero. Y en el dorso de una mujer hay en el interior un sistema pulmonar normal humano. Y la pregunta que surge: ¿cómo podría respirar bajo el agua? Pon cuidado. Los peces respiran a través de sus branquias que tienen a los lados de la cabeza, y estas actúan como un filtro capturando el oxígeno disuelto en el agua. ¿Cómo lo hacen? Los peces toman el agua, pero no se la tragan, sino que al pasar por las branquias le succionan el oxígeno y devuelven el agua. Es por ello que los peces de manera intermitente abren la boca y la cierran. Están respirando. Y este es un sistema complejo que solo lo poseen los peces en su maravillosa formación. ¿Te imaginas a una bella sirena con branquias en su cuello, con su cola de pez, y abriendo y cerrando su boca y acercándose a ti? Sería un espectáculo raro y desagradable. Por lo tanto, lo expreso de manera enfática: las sirenas no existen. Espero entonces que esta información les sea de utilidad y que el Señor les bendiga.